biólogo, psiquiatra y filósofo austriaco proveniente de una familia judía. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis. Incluso estuvo en Auschwitz, conocido como el campo del exterminio. Frank trabajó hasta 1937 en el Hospital General de Viena como psiquiatra, y en septiembre de 1942, él, su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración. Lo que experimentó en esos años fue inimaginable. Él logró sobrevivir a diferencia de su esposa, sus padres y todos aquellos que él conocía. Tras su liberación pasó varias semanas en Múnich tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Poco a poco fue enterándose que ninguno logró sobrevivir, por lo que vivió un profundo dolor y soledad. Sin embargo, Frank no se quedó en esta etapa de dolor, sino que dedicó sus siguientes años en investigar y difundir luego su experiencia vivida en los campos de concentración y además todo aquello que pudo aprender de los prisioneros como él. ¿De qué manera estas personas lograban sobrevivir bajo estas condiciones tan extremas? Gracias a lo compartido por Frank en su libro El hombre en busca de sentido, veremos que todos tenemos una gran capacidad para sobreponernos a las adversidades si tenemos un propósito de vida. Bienvenidos a Mente Saludable. El tema de hoy es ¿cómo sobreponerse a lo adverso? Resiliencia. En definitiva, Viktor Frankl no trataba de hacer una descripción exhaustiva de cómo era la vida al interior del campo de concentración nazi, sino de demostrar que incluso en las peores condiciones vitales uno podía encontrar el sentido de la vida y asegurar la condición, la dignidad humana. Él decía que muchas de las personas que encontraban un para qué vivir podían incluso soportar un cómo. Él compartió con muchos prisioneros y vio que aquellos que tenían mayor expectativa o probabilidades de sobrevivir eran aquellos que tenían la esperanza de encontrarse con un ser querido, con mamá, con papá, con un hermano, con una esposa. Eran aquellos que tenían un propósito, una visión, una misión, inclusive aquellos que guardaban la esperanza de que tenían algo inconcluso que solo ellos podían hacer, como en el caso de Viktor Frankl, que cuando fue capturado le retuvieron algunos manuscritos que no los había terminado. Definitivamente él se adelanta a lo que va a ser en el futuro el concepto de la resiliencia, ¿no? Que es esa capacidad para sobreponernos de las situaciones adversas o traumáticas basadas en el amor y las relaciones emocionales. Si les pediría que recordaran el año nuevo del 2019 y cómo proyectaban que sería su 2020, ninguno de ustedes me dirían que pensaban pasar por una pandemia, tener que permanecer más de 4 meses con restricciones para salir de casa o incorporar hábitos de bioseguridad como parte de sus vidas. Incluso tal vez si les hubiera preguntado si hubieran tolerado todas estas situaciones, muchos de ustedes me hubieran dicho que no serían capaces de soportarlas. Sin embargo, todos tuvimos que adaptarnos poco a poco a esta nueva realidad. Entonces, ¿a esto le podemos llamar que hemos sido resilientes? Pero antes de contestar la pregunta de Yuriko, me gustaría que analicemos las siguientes consultas. ¿Qué tan creativos nos consideramos? ¿Qué tanto nos podemos adaptar a las nuevas circunstancias? ¿Nos rodeamos de personas positivas? ¿Nos trazamos metas? ¿Nos gusta aprender cosas nuevas? ¿Usamos el humor incluso para enfrentar las dificultades? ¿Qué tanto somos de repente divergentes? Pensamos de una manera distinta, proponemos cosas distintas, ¿no? Si ustedes a la mayoría de las preguntas que les he hecho me han respondido afirmativamente, muy bien, están por buen camino, están camino a encontrar ese desarrollo de la resiliencia. La vida nos enfrenta a muchas circunstancias un poco complicadas y en las cuales nosotros podemos analizar que no tenemos los recursos, que nos sobrepasan, que no podemos con ellos. La resiliencia es aquella capacidad que nos enfrenta a estas situaciones límites y nos hace decidir. Estamos entre dos caminos, entre de repente sentirnos frustrados, fracasados y dejarnos llevar por la emoción o no, enfrentarla y salir incluso reforzados, ¿no? con nuevas competencias, ¿no? Entonces vamos a brindar algunos consejos o recomendaciones de cómo ser más resiliente. La primera sería, te animaría a que te des un espacio para que te conozcas, para que conozcas tus talentos, tus habilidades, tus capacidades. La segunda, te diría que veas toda dificultad como una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué verlo siempre como algo negativo? ¿Por qué no ver qué voy a aprender en frente a esta dificultad que me estoy enfrentando?
Segundo, o tercero, mejor dicho, no entramparte en el problema, ser flexible. Si no ves la solución, déjalo en stand-by, haz otra cosa y luego regresas, ¿no? Porque a veces nos quedamos entrampados en el problema. Ten en cuenta también que no somos una isla, entonces procura desarrollar redes de soporte y de apoyo y tú ser también soporte para otras personas. También te recomendaría que no tengas esa visión que todo lo tienes que controlar, porque no es así. Hay cosas que van a escapar de tu control. Entonces tenemos que aprender a vivir bajo la incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y sin agobio sobre todo, ¿no? Sin estrés, sin ansiedad. También te diría que veamos las cosas de una manera más optimista, ¿no? Que miremos las cosas también y las circunstancias de una manera más optimista. Te diría también que practiques la visualización creativa. ¿Qué es esto? Es una técnica que nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Entonces nos visualizamos, ¿no? A largo plazo. Y ahí le encontramos un sentido a las cosas que estamos haciendo. Súper interesante el tema de hoy. Ya lo sabes, te animamos a practicar estos breves consejos a favor de que puedas desarrollar tu capacidad de resiliencia tan importante para adaptarnos a los cambios y a las adversidades. Sin embargo, si consideras que las circunstancias que estás enfrentando desbordan tu capacidad, no olvides que en UPS contamos con un equipo de psicólogos dispuestos a orientarte y apoyarte. Acude al área de orientación psicopedagógica para recibir una atención más personalizada. Tu salud mental es lo primero. Nos vemos en el próximo episodio de Mente Saludable y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Chao!